Ok. Buenas noches, nos encontramos el día de hoy con el arquitecto Juan Carlos Ornelas Reynoso. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy le estaremos haciendo una entrevista con preguntas que le conciernen a los estudiantes y con algunas dudas que surgen. Bueno, yo Nosotros somos el equipo número 5, conformado por mi compañero Fernando, mi compañera Jacqueline, mi compañera Ana, mi compañera Mayrani y yo, Stephanie. Tenemos una serie de preguntas que quisiéramos que nos conteste a base de su experiencia profesional. La primera pregunta es... Yo me gradué del Instituto Tecnológico de Tijuana en el año de 1991. Por lo tanto, si sacamos la cuenta, son 34 años en la profesión. Pues hemos trabajado en diferentes rubros del quehacer de la arquitectura. Me apasiona el diseño. He tenido la oportunidad de desarrollarme como proyectista y también me apasiona la construcción. Y he tenido la oportunidad de desarrollarme también como constructor. He tenido el gran privilegio de diseñar y construir lo diseñado. He tenido el privilegio de diseñarle a otras personas y he tenido el privilegio de construirle a otras personas que diseñan. Entonces me he desarrollado en estas dos áreas muy importantes dentro del quehacer de la industria, de la arquitectura y la construcción. Fui afortunado porque yo provengo de una familia donde existen varios arquitectos. Entonces, de hecho, fui influenciado por ellos. Son primos hermanos de mi madre y tuve la gran oportunidad y la gran bendición de haber colaborado con ellos cuando vinieron a hacer la termoeléctrica de Benito Juárez, que es la de Rosarito, en 1986, 87. Y colaboré con ellos porque me invitaron, yo estaba estudiando, yo ingresé en el tecnológico en 1985 y cuando ellos vinieron a Rosarito a crear Conica, que es una de las empresas constructoras más grandes de México, es ICA Ingenieros Civiles y Asociados, vinieron a desarrollar esta termoeléctrica, ellos me invitaron y participé con ellos en el análisis y la cuantificación de aceros, concretos y metros cuadrados de cimbra, pero luego me asignaron un frente de colados con una cimbra muy a la vanguardia en su momento, que era una cimbra autodeslizante, una cimbra que al momento de colocar el concreto dentro de la cimbra impulsaba unos gatos y se iba deslizando, aumentando 70 centímetros cada vez. Y entonces colábamos alrededor de 4 o 5 anillos diarios y al otro día volvíamos a colar otros 4 o 5 anillos. Y lo curioso de esta cimbra, que aparte de ser muy interesante el mecanismo de ir autoportándose y autodeslizándose, teníamos que hacerle ajustes porque el fuste de la chimenea, no sé si han ido a Rosarito y de repente ven una chimenea muy alta que echa mucho humo, esa se creó de un diámetro mayor y conforme fue subiendo, el diámetro fue disminuyendo. Entonces, ese fue mi frente, tuve la gran oportunidad de colaborar con ellos y a partir de ahí no solamente me nació la pasión y el amor por el diseño, ahí fue donde me nació la pasión de la construcción. Y en mi generación fue un cambio muy radical en arquitectura, porque antes en arquitectura del tecnológico se era ingeniero arquitecto. Y una generación antes de la mía se cambió la retícula a solamente arquitecto.
Sin embargo, muchas de las asignaturas que teníamos tenían que ver con el ingeniero civil, con la construcción. Entonces traíamos ese conocimiento, pero no lo habíamos desarrollado. Yo fui afortunado de, como les digo, de haber estado expuesto a estas dos disciplinas a muy temprana edad. Todavía no me graduaba cuando yo ya estaba construyendo obra industrial pesada. El proyecto más difícil en el que yo he trabajado, como les digo, he hecho obra industrial pesada, una hidroeléctrica en Temazcala, Veracruz, una represa o una presa en Tuxtepec, Oaxaca, la termoeléctrica de Rosarito, la termoeléctrica de Ciudad Constitución, cerca de La Paz, regresado a la planta de Rosarito a hacer la unidad 10 y 20 en una segunda fase en 1997. Yo creo que esa es la más difícil porque fue una colaboración, voy a usar un término en inglés que se llama joint venture. Es una colaboración integral entre una empresa estadounidense y una empresa mexicana. La empresa mexicana se llamaba Arendal de Monterrey, Nuevo León, y la empresa americana era ARB o ARB de California. Está aquí como a 35 minutos al norte, ¿no? Entonces, lo complejo era que se le estaba construyendo a un cliente que era suizo, entre que hablaba medio inglés, suizo y medio español. Entonces, pues era complejo el manejo de la información. Sin embargo, más bien el manejo del lenguaje para la fluidez de la ingeniería, pero precisamente basados en que la ingeniería o la arquitectura es mundial, pues era la manera en que podríamos con los planos comunicarnos de una manera más expedita. Pero fue complejo porque había suizos que hablaban muy poco español y muy poco inglés, entonces se complicaba un poco la comunicación. Sin embargo, tuvimos una fortuna de comunicarnos y lograr el objetivo de construir esa segunda planta de generación de electricidad en un sistema muy moderno que se llama ciclo combinado. Solamente para terminar con esto, es que ciclo combinado significa que ya no se usan motores de combustión, ya no hay contaminantes, se usan calderas de vapor que con el vapor, o sea, se mete el agua de mar a un laboratorio donde le quitan todos ¿cómo se dicen? Los granitos de sal y minerales y todo, entonces dejan el agua sumamente limpia, la meten a una caldera, generan el vapor y ese vapor lo direccionan a un dínamo que gira con la velocidad, perdón, con la fuerza del vapor, y ese dínamo es el que crea la electricidad que se consume en Tijuana, México, en San Diego, porque el 50% de la generación eléctrica de esa planta va a Estados Unidos y el otro 50% se queda para el consumo local. Entonces es un gas natural que se consume y que no genera contaminantes al medio ambiente, ¿no? La rutina que llevo para hacer un trabajo eficiente de diseño o de construcción. De construcción. O global. Bueno, yo aplico una metodología aprendida en la escuela y complementada en el medio profesional a través de la experiencia. Yo tengo 34 años de experiencia. En esos 34 años inicié con el conocimiento adquirido en la escuela y con el conocimiento adquirido en los trabajos
que fuimos desarrollando. Como les comentaba hace rato, tuve la gran fortuna de colaborar con aunque yo no laboraba para esa empresa, que es ICA. ICA era el administrador del proyecto y la empresa con la que yo laboraba para ellos. Sin embargo, conocí protocolos, formatos, estrategias y maneras ordenadas de desarrollar y presentar la información. A través del tiempo fui creando mi propia estructura. Y hace 5 años, hace 2020, no, 6 años, 2019, ingresé a tomar una maestría que tuve la gran fortuna y la desfortuna, como la quieran ver, de que sucedió la pandemia. Yo hubiese tenido que ir a tomar la maestría a España, a Madrid, en BIM Management, que es todo lo digital y todo lo moderno y toda la estructura de presentación de proyectos BIM. Pero pasó la pandemia y lo tuvimos que tomar en remoto, vía Zoom y vía digital. Y eso fue un beneficio muy grande, para muchos no, pero para una persona como yo sí, porque nos abrió una plataforma nueva de colaborar. Y entendimos, porque en el proceso BIM o en el proceso digital se habla mucho de la colaboración, de cómo trabajar en forma colaborativa. Y ahí, debido a la pandemia, lo tuvimos que hacer sí o sí y entender qué es trabajar en colaboración. Entonces, es una nueva estructura, es una nueva metodología. De hecho, está reglamentada en los sistemas de aseguramiento de calidad. En México aún todavía no se implementa de tal forma que sea reglamentada, pero tenemos países como Perú, como Argentina, como Chile, que ya te exigen que uses la plataforma BIM para presentar tus proyectos. Y está documentado en esa plataforma. Entonces, mi manera de hoy en día de hacer mi arquitectura y mi ingeniería es a través de estos procesos, de los procesos BIM. Y en la empresa que yo dirijo, que es propia, mis colaboradores, todos, están capacitados y algunos certificados por Autodesk en el uso de los softwares de la plataforma, que es AutoCAD, Revit, Navisworks y todo so on, ¿no? Entonces, hemos implementado una estructura muy contemporánea y muy versátil y muy ágil para hacer los proyectos. ¿En qué lugares? Sí. Wow. Es que todo México es poderoso. Puebla está desarrollando ahorita una arquitectura tremenda, muy vanguardista y muy moderna. Nuevo León, que todos lo conocemos como Monterrey de manera genérica, pero está desarrollando verticales inteligentes, arquitectura con retorno de inversión, que es una de las conversaciones actuales que tenemos de la arquitectura, que el edificio obviamente no nos regresa dinero, pero nos retorna inversión. ¿Qué quiere decir? Que yo le invierto un poco más de recurso para poner sensores de movimiento, sensores de grifería, de control de sensor, para no haya consumo energético excedido por derroche. Un niño que llegue y abra un grifo y se vaya y nadie lo vio y se esté tirando toda la noche esa agua hasta que llegue un adulto y diga, ah, caray, y la cierre. Entonces hubo un gasto que no era necesario. En cambio, con grifos, pues usted mete la mano, se abre el agua, usted se va y el agua se controla. Igual los sensores de movimiento en las lámparas, usted camina, se encienden, se va y se apaga. Y esos son consumos energéticos muy importantes
que se le dice retorno de inversión porque en la vida útil del edificio, en los mantenimientos anuales que se pagan en un edificio, usted le baja el costo. Y entonces todo ese dinero que usted ahorró durante 5, 6, 7 años que duran los grifos, y que usted dice es que los grifos son caros, y que le costaron, no sé, $1,000,000 para poner todos los baños del edificio con grifería de ese tipo, más los sensores de movimiento en los pasillos de las lámparas luminarias. A lo mejor en 5 años usted va a tener un retorno de 5 millones en el ahorro de consumo energético de su edificio. Entonces, ahí es por eso se dice retorno de inversión. Porque a mí me costó 1,000,000, pero me retornó 5. Me retornó 1,000,000 por año. Entonces, vale la pena a veces convencer a nuestros clientes que le inviertan ese dinero porque van a tener ese ahorro energético que les va a representar que su edificio les regrese dinero, como se llama en la industria, ¿no? Entonces, todo esto es a través de la implementación de la sustentabilidad. Hay un sistema mundial que se llama LEED, que lo maneja el US Green Building Council, y que es, por sus siglas en inglés, significa Leadership in Energy and Environmental Design, liderazgo en diseño ambiental y energético, ¿no? Y se certifican los edificios en 3 categorías, que es plata, oro y platino. Platino es el top, oro es una buena nivel, y plata, pues digamos que es el básico, pero estás cumpliendo con la sustentabilidad. Yo tengo una manera muy peculiar y muy rara de seleccionar a mis colaboradores. A veces algunos no me entienden, se levantan y se van molestos, porque yo les pregunto aspectos privados. ¿Tuviste novio o novia en la universidad? ¿Fuiste a fiestas? ¿Hiciste deporte? Y muchos se conversan como, ¿qué tiene que ver eso con mi quehacer o mi colaboración con usted en el despacho? Y yo les hago estas preguntas muy sencillo porque una persona que jugó deporte, que tuvo novia o novio, dependiendo el género, y fue a fiestas y tuvo la capacidad de terminar arquitectura, que demanda mucho tiempo y demanda mucho esfuerzo, es una persona que me va a servir para la obra, para la construcción. ¿Por qué? Porque va a tener la facilidad de adaptarse a un ambiente muy agresivo que es la construcción. Los albañiles, los carpinteros, los plomeros, los eléctricos, pues son muy rudos. Es gente técnica que viene a veces sin educación. Aprenden un oficio y lo desarrollan, pero a veces sus formas y sus modales son muy agresivos. Y entonces, si usted no tiene la capacidad de desenvolverse y de esquivar esa agresión, va a batallar en el medio profesional. Y la persona que fue estructurada, que no fue a fiestas, pero terminó arquitectura, que no tuvo novia, que estuvo, me sirve para el despacho. Porque va a ser una persona que esté estructurada, que es tranquila, que es enfocada. No quiero decir que la otra persona no lo sea, pero la otra persona es más aguerrida porque fue más, digamos, socialmente más desenvuelta, ¿no? Y la otra persona que fue exclusiva de meterse al estudio, me sirve para el despacho. Porque la vida en el despacho es más de control, más de enfoque, más de análisis. Por eso es que mi entrevista, aparte de que si sabes usar los softwares y todo eso que es el común, que sí les pregunto también a ambos, me interesa ver su personalidad para saber dónde le ubico. Yo siempre he dicho que no hay personas malas o mediocres. Y digo malas no de que sean malas en agresión o violentas, sino malas de que no sirvan para algo. Yo siempre he dicho que las personas, el que no sirve es el seleccionador cuando no encuentra dónde ubicarlo, porque todos tenemos un lugar donde podemos funcionar. Solo es que nuestro empleador descubra en dónde nos puede colocar.
Es una relación muy compleja que yo la resuelvo a través de la empatía. Yo trato de crear un ambiente de respeto y de confianza a través de la honestidad y la transparencia. Yo le voy a explicar mi apreciación al tema. Yo trato que la gente me respete, no porque le pago, sino que me respete porque sabe que yo lo respeto a él y aparte que lo que yo le doy instrucciones, porque yo no doy órdenes, no soy un militar ni nada. Hay gente que dice, no, es que le ordené. No, yo le doy instrucciones para que ejecute basados en el conocimiento de que lo puede hacer. Generalmente cuando un albañil a mí me dice, no, Arqui, pues usted es muy fácil que nos diga qué hacer, pues usted no lo hace y no se cansa. Entonces yo me pongo a hacerlo con él. Y digo, claro, yo sé amarrar, yo sé colar, yo sé vibrar, yo sé pegar. Lo único que no me gusta es pegar bloque, pero sé hacer tabla roca, sé pintar. O sea, ¿por qué? Porque yo baso en una expresión que mi padre siempre manejó conmigo y que fue, para poder dirigir, tienes que saber hacerlo, ¿no? Entonces, si tú le exiges a un trabajador un rendimiento X, por ejemplo, tienes que pegar 150 bloques diarios, que es el mínimo estándar de un bloquero, ¿no? El que te pega 200 es poderoso y el que te pega 120 también es bueno. Digamos, el promedio de bloques pegados por un albañil y su ayudante son de 90 a 125. Entonces, pero es por base de la experiencia. Y tú no le vas a exigir a alguien que estás viendo que está pegando 125, no le vas a exigir 500 o 300. Probablemente le puedes decir, oye, fulano pega 200 o 180. Esfuérzate un poco más y a lo mejor puedes subir tu rendimiento y te va a dar 160. Pero si tú le exiges 300, entonces tú estás fuera de contexto. Entonces, el tú conocer los procesos y las maneras y los rendimientos que se llevan en las actividades que van a desarrollar, hace, y luego eres empático, ¿por qué? Porque ellos producen y descansan, toman agua y luego vuelven a producir. Y si tú les vas y les dices, oye, no descanses, ¿por qué tomas tanta agua? Van a decir, oye, pues ponte a hacerlo tú bajo el sol, ¿no? Entonces, si tú eres empático con ellos y entiendes el proceso, pues no los vas a estar hostigando, sino que los vas a dejar trabajar porque al final vas a ver la producción que tuvo en el día. Y si esa persona te pegó 50 bloques o 70 bloques, pues entonces sí le dices, oye, no me rendiste ni para pagarte a ti y a tu ayudante. Entonces ahí sí lo puedes cuestionar, pero hasta el final del día. Entonces yo he creado un ambiente de confianza, de que tengo gente que ya tiene 8 o 10 años trabajando conmigo y no he tenido muchos problemas. Y cuando tengo un problema, pues no te puedo seguir dando trabajo porque no hay. Y entonces, si me quieres demandar ante la Secretaría del Trabajo en Prevención Social, adelante, pero yo no te estoy despidiendo porque te quiera despedir. Te estoy despidiendo, bueno, no te estoy despidiendo, te estoy cesando el trabajo porque ya no tengo trabajo. Si tú quieres ir a demandar, adelante. Yo me presento ante la autoridad y le digo, señores, ¿cómo le puedo pagar al señor si no tengo trabajo? Le puedo pagar lo que marca la ley, que es su finiquito, y se lo doy, pero no le puedo seguir dando trabajo si no tengo trabajo. Y entonces la gente entiende porque eres realmente honesto. Si te ven que tienes una obra y los estás descansando, van a decir, oye, pues ¿cómo me descansas si veo que tienes una obra? Pues si realmente ven que no la tienes, pues entienden y dicen, bueno, le busco por otro lado. Aparte de que tú les avisas con tiempo. Oye, para tal fecha ya no va a haber trabajo para que vayas buscando otro lugar. ¿Me explico? Entonces, empatía es respeto, es honestidad y es transparencia. Primero, y se los he dicho siempre a mis colaboradores, hay que conocer cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque un cliente quiere un proyecto. ¿Cómo? Pues para eso está el programa. ¿Dónde? Pues en tal promedio.
¿Y cuándo? Pues ahorita, ¿no? Es el momento. Entonces, esas 4 preguntas me han dado a mí la facilidad de mostrárselo a mis colaboradores y de ahí que cada uno aporte su parte que le corresponde y en el entendimiento de que no siempre le doy yo y le asigno los proyectos a la misma persona y luego todos colaboran. En mi colaboración es, hoy te toca a ti, hoy le toca a usted, mañana te toca a ti, ser el líder del proyecto. Y de esa manera todos sienten que tienen la oportunidad de desarrollar. Y el líder del proyecto marca la pauta. Y lo primero que les digo es, organicen la información del cliente. La entrevista del cliente es muy importante. ¿Qué quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Dónde lo quieres? ¿Cuántos niveles? ¿Va a haber sótanos? Entonces, ya que se tiene contemplado el programa arquitectónico, entonces ahora sí el líder de proyecto va a asignarle a sus colaboradores la disciplina que él considera que cada uno es hábil para desarrollar. Habemos algunos que somos hábiles para desarrollar instalaciones, otros para desarrollar estructura, otros para desarrollar el proyecto, otros para desarrollar la topografía. O habemos en algunos despachos, como en el propio, que todos son hábiles para todo, porque yo los he capacitado en los diferentes rubros. Les he enseñado softwares que desarrollan diferentes disciplinas y entonces por eso tengo la capacidad de asignarle a cada uno de mis colaboradores, en este momento tengo 4, asignarles 1 o 2 proyectos como líderes de proyecto y luego a otros 2 y así para que todos vayan desarrollando. Entonces hay una competencia real, honesta, pero empática. Todos se caen bien porque todos tienen la oportunidad de llegar a ser líder. Y cuando uno le toca líder, no hay esa venganza de que, tú me hiciste trabajar y ahora yo te voy a hacer trabajar. Ahora que tengo la oportunidad, porque a veces sucede en despachos que se asigna a la líder como la jefa del departamento y entonces ella empieza a tener, no, pues tú eres bueno para eso y te doy. Entonces la gente empieza a sentir que le están dando carrilla o le están dando chamba de más, ¿no? En este caso yo digo, no, tú vas a ser líder ahora, tú líder. De esa manera todos, la carga se distribuye y no hay ese gustito de decir, me cargaste la mano siempre a mí y no a los demás, sino que no hay ese tipo de rencilla. Siempre es empático, honesto, transparente y de una manera armónica. Bastantes. El BIM Management digital, yo lo aprendí hace 12 años. Yo tengo 34 que egresé, sácanle la suma, pasé 20, ¿cuántos? 22, sin ese conocimiento de todo lo digital, y ya existía. Y hubo una anécdota que me voy a permitir, o si me lo permiten platicarles. Cuando estábamos en diseño 3 con el arquitecto Fonseca, no han tenido el gusto de conocerlo y creo que ya no les va a tocar porque ya se jubiló, pero de repente viene como asesor. Jorge Fonseca Zazueta. Hicimos un desarrollo de un proyecto y había un equipo de 4 compañeros, 3 compañeros y yo. Y le dijimos que lo íbamos a hacer digital. Y entonces fuimos a la Universidad del Sur de California, ¿no? Y UCSD, University of California, San Diego, porque no es USC, es la que les dije del Sur de California que está en Los Ángeles, perdón. Fuimos aquí a UCSD y nos metimos a la biblioteca y empezamos a investigar. Investigamos todo el tema, ya se decía que el futuro de la arquitectura era lo digital y lo tridimensional y los softwares nuevos y que un día se iba a dejar de dibujar a mano porque nosotros dibujamos en aquel tiempo a mano, como lo hacen ustedes ahorita, pero no estaba a la mano los softwares y las computadoras que ustedes tienen ahorita. En aquel tiempo no había computadoras, todo era a mano. Y aquel que tenía una computadora pues era hijo de ricos.
¿no? Literal, o sea, era alguien que tenía dinero para comprar una computadora. Entonces no pudimos desarrollar el proyecto digital como lo hace, pero trajimos una investigación muy poderosa que el profesor la tomó como buena. Todo el salón se conversó porque dijeron, hey, pero ellos no hicieron proyecto, nosotros sí, pero él les enseñó todo lo que expusimos. Y en aquel tiempo les estoy hablando que era 1987 cuando hicimos ese trabajo. Y hoy estamos viviendo esa etapa en la realidad. Tenemos aproximadamente 10 años que estamos viviendo en esa etapa. Entonces, cuando yo me titulo, que fueron 16 años después de que egresé, también yo les recomiendo que se titulen rápido, no lo hagan como yo, que me tardé mucho. Presenté mi tesis profesional de grado, no presenté un proyecto, no, sino una tesis basada en el tema de fraccionamiento. Y fue un fraccionamiento que construimos, pero mi presentación fue toda digital. Y uno de mis sinodales, por suerte, fue el arquitecto Fonseca, y se quedó sorprendido cuando vio la presentación digital, porque me dijo, wow, y se acordó. Me dijo, ¿tú hiciste eso? Sí. Entonces sí cumpliste tu palabra de lo que me dijiste aquella vez en el salón, que ibas a hacer digital. Le dije, sí, sí, maestro. ¿No? Y fue algo muy poderoso y muy emotivo, porque él le dijo a los compañeros, al arquitecto Francisco Cuevas, que estaba ahí, y al arquitecto Arias, que todavía da clases, y sí les va a tocar, yo creo, el próximo semestre, le dijo, él me proyectó en 1987 que el mundo de la arquitectura iba a ser digital. Y mira, ahí lo está presentando. Entonces, bienvenido colega, ya me titulé y fue algo maravilloso, pero sí cumplí mi palabra. Y desde entonces yo he seguido el camino de la vanguardia digital, la vanguardia del conocimiento. Uno de mis más grandes miedos es quedarme obsoleto, que las nuevas generaciones me superen, y no por ego ni arrogancia, sino para seguir vigente en el mundo de la arquitectura que me apasiona. Ustedes traen toda la tecnología y deberían de exceder a nosotros los viejos. Ese es el deber ser. Pero yo tengo esa fijación y me mantengo a la vanguardia precisamente para poder dialogar con ustedes en esos temas de la era digital, de las aplicaciones, de los dispositivos inteligentes, que son inteligentes cuando su usuario es inteligente. Es complejo, pero una de las situaciones que yo estoy empleando ahorita con mis grupos de primer semestre es exhortarlos a que expongan, a que se abran, porque a mí me ha dado resultado las relaciones que yo crié cuando era joven. El hecho de haber jugado deporte, yo jugué 5 años en la selección del Tecnológico Básquetbol y salimos a jugar fuera a los prenacionales. Y en la preparatoria jugué voleibol y fútbol americano y básquetbol, y eso me dio una gran proyección de apertura, que me crearon muchas relaciones, y esas relaciones son las que ahora muchos de ellos están en el gobierno, otros están en constructoras, otros están en despachos, otros son inversionistas, emprendedores. Entonces eso me ha dado la apertura de que mis clientes, muchos son conocidos y otros me recomiendan con conocidos de ellos. Yo que voy con esto, no les exhorto a que jueguen deporte, o sí, pero si no juegan deporte, por lo menos que se aperturen al diálogo y a las relaciones, que sean extrovertidos, aunque se les dificulte, que sean extrovertidos. Y yo como quiero lograr eso es que a mis grupos los estoy haciendo exponer. Quieran o no, expongan. Bien o mal la exposición, el hecho de que expongan es porque yo quiero que ellos se aperturen a ese diálogo para que puedan crear relaciones, porque eso es lo que los va a hacer fuerte una vez que salgan al mundo laboral.
La responsabilidad social del arquitecto en el mundo actual, completa. Es a través de la arquitectura que se conocen el quehacer y el vivir de los pueblos y de las artes, llámese la música, la forma de vestir, la forma de comportarse. Y estamos viendo en el hoy por hoy que se están perdiendo una de las situaciones más importantes en la vida, que son los valores. Muchos de los jóvenes del hoy no llevan a cabo la práctica de los valores, la honestidad, la puntualidad, la limpieza, la transparencia, la humildad, el trabajar, la responsabilidad, la fidelidad, o sea, muchos aspectos de valor, el respeto a los padres. Y yo siempre he dicho, si no respetas a los padres, ¿a quién vas a respetar? ¿A la sociedad? ¿No? Entonces, los valores, desgraciadamente por la modernidad, donde el papá y la mamá tienen que trabajar porque cada vez es más difícil lograr el ingreso, entonces, pues, ¿quién se queda cuidando a los jóvenes en casa? Entonces, los jóvenes crecen con los dispositivos jugando Roblox, Xbox, Entonces, ya no hay una implementación de valores. No digo que todos los hogares, pero en muchos sí. Y entonces, el uso del comportamiento de los jóvenes se nota en los pasillos cuando tú escuchas a las mujeres usar el güey, la frase esa de vete a la verse, o sea, que es grotesca. Si en un hombre se ve mal, en una mujer más, porque la elegancia y finura de la mujer no debería de perderse nunca. Y sin embargo, hoy en el contexto moderno, la mujer quiere hablar igual de tú a tú, y no porque valga menos. Ojo, no lo estoy diciendo desde el punto de vista misógino y de no inclusivo, sino que la naturaleza bella de la mujer, la naturaleza la crió con esa belleza, con esa elegancia, con ese porte fino, que lo demerite queriéndose igualar al pelafustán que es el hombre. El hombre es bravo, el hombre es un nómada, el hogar lo crea la mujer, en el entorno que sea. ¿Sí me explico? Sí. Una relación mujer-mujer, una relación hombre-hombre, como sea, pero la mujer es la que crea el hogar. El lado femenino es el que crea el hogar. Y por eso la naturaleza sabia le dio el cordón umbilical. ¿Quién gesta a los hijos? La naturaleza sabia. Entonces, basado en eso, los valores, entonces el arquitecto debería de tratar de rescatar esos valores y plasmarlos en viviendas dignas donde la familia se pueda desarrollar. No importa que sea pequeña, pero que esté bien diseñada, que tenga los espacios dignos para que una familia funcione. Ese es el rol y el papel del arquitecto en el aspecto social. Dar la dignidad para que la familia se cree y crezca en un ambiente digno donde entonces no se creen delincuentes. ¿Por qué? Porque viven 4 o 5 hijos con un papá que llega cansado y en lugar de atenderlos, órale, sálganse allá, y entonces los hijos se viven en la calle. Esa es la función del arquitecto, diseñar casas dignas para que haya ese ambiente familiar. Cuando yo empecé a dar clases, es mi primera vez que doy clases, o cátedra, porque clases no estamos en una prepa, en una secundaria. Cuando yo tenía la intención de dar cátedra desde hace muchos años, no se había dado la oportunidad. Esta es la primera vez que yo doy cátedra, y sobre todo qué poderoso que fue en mi alma mater, que es el Tecnológico de Tijuana, porque me habían invitado a la Escuela Nueva de Arquitectura, me habían invitado a la UABC y yo desistí, porque yo quería impartir cátedra en mi alma mater. La pasión. A mí me apasiona la arquitectura. Me apasiona el conocimiento del quehacer arquitectónico. En la industria se engloba ahora en una plataforma que se llama AEC, que es Architectural Engineering and Construction.
a nivel internacional, que significa arquitectura, ingeniería y construcción unida en una sola plataforma de colaboración. Y entonces me apasiona construir, me apasiona diseñar, y yo creo que eso es mi motivación principal. Yo tengo una definición de arquitectura muy propia que dice que cuando tú le das solución a los espacios arquitectónicos con una función y la juntas con la forma y le das solución con una forma bella, se convierte en arquitectura. Y esa es mi búsqueda. Siempre quiero estar creando arquitectura. Siempre. No sé si lo he logrado, pero siempre estoy en la búsqueda de crear arquitectura. Yo paso por las calles de la ciudad y de repente veo, y no nomás en las zonas céntricas y bonitas y residenciales, sino en zonas marginadas, y veo que la gente está construyendo, y yo me detengo y les hago bosquejos para que desarrollen su vivienda de forma gratuita, se los doy. ¿Por qué? Porque quiero que mi ciudad crezca bella. Y quiero que la gente que no puede pagar un arquitecto, por lo menos tenga una vivienda digna, diseñada, y que la construyan en base a sus posibilidades, pero con una razón de ser. Porque también cuando no tienen ese conocimiento, crean una recámara, un baño y una recámara, y tienen que cruzar el baño para ir a la otra recámara, y entonces luego demuelen el muro y les cuesta más caro, y luego tienen que corregir y van creciendo. Entonces yo me detengo y les regalo un bosquejo para que desarrollen y no les cueste tanto. Entonces estoy siempre en la búsqueda de la arquitectura, y esa pasión es lo que me mantiene, y cada día me manejo en una forma que digo, hoy voy a ser mejor de lo que fui ayer, y mañana voy a ser mejor de lo que fui hoy, en la búsqueda de la arquitectura, en la pasión. Y nunca, la llama de hacer arquitectura nunca se ha muerto en mi interior. Yo quería ser arquitecto desde la prepa, estudié dibujo arquitectónico en la Prepa Federal, y desde ahí no ha parado esa llama. Es un tema, espero no molestar y crear conflicto, pero si el tecnológico no se modifica y no se actualiza, no va a crear arquitectos suficientes, capaces y capacitados para afrontar la nueva forma de hacer arquitectura. Cada día la era digital y la era de la inteligencia artificial nos está rebasando, y tenemos que ir a la vanguardia. Y los programas educativos en México aún no se han dado cuenta que se tienen que modificar y actualizar. Entonces nos compete a nosotros los docentes agarrar la información que nos da la Secretaría de Educación Pública, y si está en nuestro poder, actualizar la manera de que impartimos la docencia. Yo he tratado de influenciar a los alumnos a que expongan en inglés, porque es una de las situaciones que yo observo. Estamos en un ambiente bilingüe y binacional, porque estamos pegados a la frontera de las más poderosas y desarrolladas de Estados Unidos y México. San Diego es uno de los poderes económicos más fuertes de Estados Unidos por toda su congregación militar. Hay mucha derrama económica. Los Ángeles, San Diego, Santa Bárbara, están los Long Beach, están los puertos donde llegan las materias primas y todo. Entonces hay mucho tráfico de información, mucha fluidez de información, que está a la vanguardia, y nosotros aquí tenemos que estar a la vanguardia. Tenemos que crear alumnos que se conviertan en profesionistas sumamente capacitados y actualizados en el quehacer de la arquitectura. Ese es mi compromiso también, de traer a la escuela. No he podido participar en foros de maestros, pero quiero traerlo con la coordinación de que empecemos a exigir sí o sí
el lenguaje bilingüe de los alumnos, que se empiecen a desarrollar tanto en español como en inglés, que también a temprana edad no se esperen hasta quinto o sexto semestre para entrar a manejar los softwares actuales digitales, sino que empiecen desde el primer semestre. Claro, que aprendan a hacerlo a mano, complementando con la utilización de los espacios digitales, porque si no, profesionales de otros, como les digo, Perú, Colombia, Argentina, Chile, el BIM ya es obligatorio y en México no. Y nos estamos quedando atrás cuando México, por estar contigo, Estados Unidos, tuvo la primera manifestación del BIM, y ahora Colombia, Perú, Chile, Argentina están más desarrollados en BIM o lo digital que nosotros. Y no puede ser posible. Es peligroso abusar de la tecnología y sobre todo hoy en día de la inteligencia artificial. Yo les recomiendo a mis alumnos que hagan sus propuestas honestas, originales y propias, y una vez que las tengan desarrolladas, que las metan a la inteligencia artificial para mejorarlas. Esa es una forma poderosa de utilizar la vanguardia y la modernidad. A diferencia de muchos que, híjole, no tengo ni idea, pues me voy a la IA y que me desarrolle una planta y doy la solución y se la llevo al maestro o se lo llevo al cliente. Eso no es honesto. Eso es un plagio. Porque alguien más te está dando una solución. En este caso es alguien digital. Es un algoritmo digital que te está dando una solución que no es tuya y tú la estás vendiendo como propia. Y eso no es ser arquitecto. Sin embargo, si tú creas tu solución y la metes a la IA para mejorarla, sumamente válido y poderoso. Entonces es un plus si lo sabes utilizar y es sumamente peligroso si lo utilizas de forma incorrecta. Va a detonar de una manera exponencial y te va a llevar a otros niveles de creación, ¿qué te digo? Total, siempre y cuando sea utilizada de manera honesta y real y transparente. Yo tengo mi diseño, lo meto a la IA para que me lo mejore, le meto a la IA para que me dé propuestas de color, de matiz, de acabados, de materiales, pero con mi propuesta original y honesta de mi diseño. Y va a ser maravilloso y va a ser exponencial. Y cuando lleguemos a ver, como en las películas, que tenemos hologramas que nos dan soluciones, porque ya está el sistema colaborativo, ya está. Yo puedo estar colaborando con alguien en China, en alguien en Argentina y todo, a la misma vez, con el proyecto. Podemos conectarnos en una plataforma que se llama Modelo Central y podemos estar en diferentes partes del mundo y estar creando el mismo proyecto y revisando el mismo proyecto. O sea, ya está. Ya no es como lo vemos en las televisiones, que en una pantalla digital y alguien que está en Londres está viendo lo que está pasando en América. No, ya existe real. Ahora con la inteligencia artificial, el flujo y la velocidad con que se están dando los proyectos es sumamente ágil. Esa es la ventaja de utilizar los dispositivos electrónicos, que ya no necesito ir a tocarle a mi vecino para decirle algo, ya se lo mando por WhatsApp. Y aparte, las noticias ya fluyen. Antes, para que llegara una noticia de Londres, pues tenía que venir un avión con unas cartas y luego depositarlas y me llegaba el mensaje y ya lo leía. Ahora, en un segundo sabemos que pasó un temblor en Japón, ¿no? O que bombardearon la zona de Gaza y hay 500 muertos. En un segundo lo conocemos, porque ya lo digital nos tiene conectados en todo el mundo. Entonces, las computadoras hoy, compro la más actual y mañana, o en 15 días, ya es obsoleto mi computador. Funciona y sirve, claro, porque tiene el poder para hacerlo, pero ya es obsoleto porque ya salió un dispositivo nuevo. Antes teníamos, por ejemplo, Intel.
como procesadores, ¿no? Que después ya no se llamaron Intel, ahora se llaman i3, i5, i7, i9, creo que ya va a salir el i11, primera generación. Y luego te vas a Radeon y ya tiene el Snapdragon, que sirve para video sumamente rápido y te procesa exponencial la información. Entonces, es más, tú agarras una tablet, no sé qué tipo de tablet sea esa, pero si es un iPhone o es una iPad, y tú puedes escanear este salón y meterlo al mundo del digital de la nube de puntos y sacar información en tu computador de dimensiones, áreas y proyectar ya dentro de una nube de puntos. Y lo haces en un dispositivo móvil, no tienes que traer el escáner, que te cuesta $5,000, $6,000 cuando un iPad te cuesta $125. Y haces la misma función. Entonces, esa velocidad exponencial de lo digital y ahora con la inteligencia artificial que nos la presentaron en 1980 en una película de Arnold Schwarzenegger, hoy en día es real. Hoy en día es real. ¿A dónde vamos a llegar en 3 años? Yo quiero saber. Hay un software de arquitectura que se llama arquitecturas, traducido al español, que tú le das en un PDF un terreno y con tu prompt, o sea, tu instrucción que le das, le dices, quiero que me hagas 5 edificios de esta magnitud, con uno de 5 niveles, otro de 7 niveles, con 10 departamentos por nivel, y te da la solución con todo y el modelo tridimensional. Eso te hace la inteligencia artificial. Quiero que me hagas un video con esta fotografía y que me pongas un traje negro y y te lo con Nano Banana, con Midjourney, con Gemini de Google. Te lo crea. En el marco personal, definitivamente sí. Solamente le agregaría en cualquier carrera que ustedes decidan o los alumnos decidan estudiar, lo que te va a sacar adelante y te va a diferenciar de los demás y te va a dar oportunidades es la pasión con la que tú desarrolles tu profesión. Es decir, salen 50, bueno, no sé, en mi generación salimos 28 y no todos tuvimos las mismas oportunidades. Perdón, no todos creamos las mismas oportunidades, porque no todos afrontamos con la misma pasión el plano profesional. ¿Han escuchado hablar de los hobbies? Y que hay gente que se vuelve millonaria haciendo sus hobbies. Hay gente que les gusta o les gustaba entubar carros para la baja. Y ahora tienen un taller que hace carros entubados y de eso viven, porque su hobby lo llevaron a su pasión y su pasión los llevó a crear un taller que ahora es su medio de sustento. Otras personas que estudiaron arquitectura, licenciatura u otra cosa, pero les gustaba cocinar y entonces su hobby se convirtió y ahora tienen un restaurante y son chefs. ¿No? La arquitectura es igual. Si tú la desarrollas como hobby y tú la desarrollas con pasión, las oportunidades, el dinero y todas las bondades que tiene la carrera van a llegar solas. Van a llegar por sí. Si tú estudias porque vas a ganar dinero, es un error. Estudia porque te apasiona, estudia porque te gusta, estudia porque es lo que quieres hacer. Y lo demás va a llegar solo. Entonces, si me preguntan que aun cuando hay una saturación, no nomás en arquitectura, en ingeniería, en licenciatura, en medicina, pero ¿quiénes son los mejores médicos? Los que se apasionan, estudian, procesan, desarrollan. ¿Quiénes son los mejores ingenieros? Los que hacen los softwares, diseñan, estudian, se preparan. ¿Quién es el mejor arquitecto? El que estudia, se prepara, el que está actualizándose, el que está. ¿Por qué? ¿Y qué te lleva a hacer eso? El gusto y la pasión por lo que haces.
Cuando tú desarrolles eso, vas a ser exitoso en cualquier rubro que hagas. Sí, he tenido jóvenes estudiantes que llegan a mí porque están haciendo sus prácticas o su residencia, que le llaman. He tenido algunos otros que han escuchado de mí, van y se acercan y dicen, arquitecto, fíjese que mi tía quiere hacer una casa, pero yo no me siento preparado, pero yo se la quiero diseñar y quisiera que usted me ayudara a hacer el diseño. También han llegado hijos de amigos que están estudiando arquitectura y que mis amigos dicen, ve con Charlie, así me dicen los amigos, ve con Charlie porque él está bien metido en el diseño y entonces él te va a ayudar más que yo, porque a veces colaborar con los hijos en el plano profesional es complejo, ¿no? Entonces a veces los amigos de mi hijo le dicen a mi hijo que yo soy un papá genial, que soy bien cool, que soy buena onda, y mi hijo dice, no hombre, es enojones eso. Y mi hijo le dice a su papá, ¿cómo? Si tu papá es súper cool, ¿y cómo que dices que mi papá? O sea, porque a veces la interacción entre padre e hijo es compleja. ¿Por qué? Porque uno es papá, no es amigo. Yo puedo ser amigo de los amigos de mi hijo, pero no puedo ser amigo de mi hijo. Soy un papá amigable, pero soy su papá, ¿no? Entonces sí he tenido muchos colaboradores que vienen y me buscan de esas tres formas, a través de hijos de compañeros, a través de jóvenes que han escuchado de mí y que me traen un proyecto para que se lo revise y los ayude, o los que colaboran directamente cuando salen de la escuela y que van y piden una plaza para poder hacer sus prácticas o sus residencias, que ya les va a tocar a ustedes en su momento. Es poderosa porque yo aprendo. ¿En qué aprendo? En las tecnologías, en las ideas frescas, porque a veces uno en su crecimiento profesional pues se va quedando con lo que uno conoce y sabe. Pero cuando colabores con jóvenes, no que te hagas chavorruco y que también te vayas a ir a vestir joven y todo, pero vienen ideas frescas, materiales frescos, formas de diseñar audaces, muy contemporáneas. Entonces yo me aperturo a eso porque eso me replantea que el camino que yo llevo todavía está vigente. Conocimiento. El conocimiento se hace poderoso. El saber te diferencia de los demás. ¿Por qué? Porque cuando se hace una pregunta sobre un proyecto, tú tienes la respuesta inmediata porque conoces, porque tienes el hábito de estarte modernizando en el conocimiento. El conocimiento hoy en día es más exponencial y expedito. ¿Sí saben qué quiere decir expedito? Es muy actual, muy rápido de como era antes. Antes te llegaba un libro y de aquí a que lo traducían en la Ciudad de México y te lo traían aquí y lo leías, tardaba mucho tiempo. Ahorita con el internet pues agarras y tienes la información a la mano. Entonces es una manera muy poderosa de tener el conocimiento a la mano actualizado, y si tú tienes ese hábito de estarte documentando, siempre vas a estar a la vanguardia. Y cuando llegue una oportunidad, vas a ser el primero que va a destacar porque vas a dar soluciones, soluciones congruentes, soluciones actuales. Al que se quede, híjole, ¿de qué están hablando? Mid Journey, Nano Banano, ¿de qué están hablando? Si tú investigas y te documentas y conoces las IAs que son el ChatGPT, no sé, hay como 50 o 60 aplicaciones de inteligencia artificial y que cada día salen nuevas. Ya hay inteligencia artificial dedicada, antes era genérico, y ahora ya hay dedicadas para la arquitectura, o para la ingeniería, o para la medicina,
o para las modas, ¿no? El diseño de modas, o sea, ya cada vez se van haciendo más específicas. Y si tú no estás actualizado, por ejemplo, hay The Chaos Group, que es el creador de V-Ray, de Enscape, se llama Chaos Veras, que es la inteligencia artificial de ellos. Y entonces, ¿qué hace eso? Que si tú haces un recorrido virtual con Enscape, o igual trabaja con Lumion, pero es directo con Enscape, de Revit a Enscape y luego a Veras, en Veras lo adornas y lo transformas exponencialmente porque es una inteligencia artificial. Ya no tienes que trabajar tanto, pero tú ya llevas tu recorrido virtual de tu proyecto que hiciste en Revit. Y esa es la inteligencia artificial para la presentación arquitectónica en ArcViz, que es la tendencia nueva de la presentación digital de la arquitectura. A lo mejor les estoy hablando así como en chino, pero si lo investigan van a saber de qué hablo. En la respuesta anterior dije una palabra poderosa que es conocimiento. Estudiantes, nunca dejen de aprender y nunca dejen de buscar el conocimiento. Yo creo que el mayor herencia y el mayor tesoro que nos puede dar la vida es el conocimiento. Más que el dinero, más que los éxitos ególatras de yo soy el mejor, es conocer, conocimiento, el ser una persona culta, una persona abierta a que llegue otra y te diga, oye Carlos, esto, sí, cómo no, es esto y esto y esto, y búscale aquí, allá, y esto. Que sirvas a la sociedad a través de tu conocimiento. ¿Qué le digo a los que están estudiando? Que nunca dejen de aprender y nunca dejen de investigar y nunca dejen de buscar el conocimiento. ¿Y qué les digo a los que egresan? Que ya con ese conocimiento adquirido lo sigan incrementando y lo sigan enriqueciendo, para que cada vez tengan mayores herramientas para poderse mover en un mundo cambiante día a día, porque eso es lo que a ustedes les toca vivir más. Y cada vez va a ser más vertiginoso y cada vez va a ser súper más rápido y ustedes tienen que estar preparados cada vez más para poder competir con otros. Los hindúes, los orientales, japoneses, chinos, traen la tecnología en los poros. Nosotros tenemos que estar de igual y eso les corresponde a ustedes. Le agradecemos mucho el tiempo, las respuestas que nos dio y con esto cerraríamos nuestra entrevista. De nuestra parte sería todo. Agradecemos que se haya tomado ese tiempo para hablar con nosotros y darnos desde su punto de vista, pues a detalle, bueno, su experiencia, todas esas respuestas. No, pues yo agradezco la invitación. Muchas gracias por haberme considerado y espero, primeramente, de manera y de corazón y honesto, que mis respuestas les sirvan para inspirarlos y para que por lo menos les abra un panorama de lo que es el quehacer arquitectónico allá afuera. Muchas gracias.